Amigos de CTV Barranquilla, hoy con nosotros una invitada muy especial, Lucía Avendaño, directora de la Red de Monitoreo Barranquilla ¿Cómo vamos? Esta entidad que recopila datos de todos los renglones sociales, educación, salud, pobreza, empleo, seguridad, y nos permite entregar un diagnóstico de la ciudad sustentado en cifras, sustentado en datos. Como dicen por ahí, dato mata relato. Y para hablar de cómo está la salud de Barranquilla y emitir, por supuesto, un diagnóstico a futuro, está con nosotros Lucía. Lucía, bienvenida a CTV Barranquilla. Nos complace mucho tenerte como invitada. Y para entrar en materia, quiero preguntarte, quiero que le expliques un poco a la gente en qué consiste la red de monitoreo Barranquilla ¿Cómo vamos? ¿Cómo funciona? Y también cuál es su misión. Bueno, Juan Alejandro, pues muchísimas gracias por esta invitación, muy complacidos de poder compartir con toda la audiencia muy fiel de CTV Barranquilla. Sí, efectivamente, Barranquilla ¿Cómo vamos? Es una iniciativa ciudadana que hace parte de la Red Colombiana de Ciudades ¿Cómo vamos? Y que básicamente monitorea la calidad de vida urbana de los barranquilleros. Estamos hace 17 años aquí en la ciudad, pues justamente monitoreando la calidad de vida de los barranquilleros. Gracias a nuestros socios, nosotros somos parte de una, pues somos financiados por la empresa privada y yo creo que eso vale la pena decirlo porque cada vez que no Barranquilla son un ente público ni un ente estatal. No, y sabes que es muy bueno aclararlo porque siempre que nos presentamos en distintos, bueno, siempre no, pero habitualmente cuando nos presentamos en distintos estamentos, sobre todo cuando vamos nuevos a presentarnos, digamos, algún grupo, colectivo, etcétera, una entidad, nos dicen, ay, son públicos. No. Precisamente es la empresa privada la que financia, y ahí estamos con la Universidad del Norte, Fundación Promigas, Fundación Santo Domingo, la Cámara de Comercio de Barranquilla, el Grupo Sura. También estamos con la Fundación Corona y Contexto Media, quienes son nuestros socios, y agradecemos muchísimo que lo hacen posible para poder, pues justamente, como lo decías, a través de los datos, poder brindar un diagnóstico y poder contarle a la ciudad cómo va. Precisamente. Tenemos dos tipos de datos con los que trabajamos, que son datos de percepción, y allí desarrollamos la encuesta de percepción ciudadana de Barranquilla hace 17 años, en la que básicamente medimos la sensación de la gente, la opinión, cómo se siente, cómo percibe usted distintos aspectos. Son más de 80 preguntas, es un instrumento robustísimo. Son más de 80 preguntas, se cubren las 5 localidades. Nada más el año pasado fueron 1.274 encuestas. Es decir, esto no es una cosa de que de pronto a la gente la tomaron en una esquina, fueron 200 personas o por un WhatsApp. No. Esto es casa a casa, puerta a puerta, es representativa estadísticamente, cubre las 5 localidades y pues se aborda más de 20 frentes de la calidad de vida. Eso es la encuesta. Esos datos son nuestros porque es una encuesta que nosotros mandamos a hacer con una firma encuestadora. Pero también tenemos el otro gran producto que es el informe de calidad de vida, en el que pues, hacemos una gran radiografía de ciudad con datos que efectivamente no son nuestros, sino que recabamos de distintas fuentes, el DANE, la alcaldía, el DNP, ministerio, fiscalía, medicina legal, etcétera. ¿Y esto realmente para qué? Pues para poner a dialogar el dato duro contra el dato de percepción. O sea, si lo que está pasando según los datos en la realidad, la gente realmente lo siente, lo percibe, hace parte de su cotidianidad, si lo apropia o no. Ese es básicamente, y bueno, y ahora pues estamos incursionando en otro tipo de ejercicio ya de corte cualitativo, un poco teniendo en cuenta un poco más el tema de escucha ciudadana. Siempre hacemos escucha ciudadana, pero lo queremos hacer de una forma un poco más metodológica, formal, con pues, los instrumentos metodológicos que permiten la investigación cualitativa. Porque no todo a veces es el número, ¿no? Es decir, a veces hay que contrastar un poco con los relatos de la gente. Entonces, ahí estamos incursionando, pero por ahora lo hacemos a través de pues, instrumentos estadísticos. Entremos en materia con el tema del empleo. Ha llamado mucho la atención de la ciudadanía que luego de un tiempo en el que las cifras de desempleo entregadas por el DANE, que es uno de los órganos que sirve de base para Barranquilla ¿Cómo vamos?, pues mostraban a la ciudad en una buena tendencia en este renglón, en el renglón de combatir el desempleo, pues en los últimos meses esta tendencia ha desmejorado. Aquí tengo unos datos de la última encuesta del DANE que se realizó en el trimestre
octubre a diciembre de 2024, según el cual en el caso de Barranquilla y su área metropolitana, pero para esta encuesta hay que precisar que solamente se incluye al municipio de Soledad, la tasa de desempleo fue del 10,1% en el trimestre de octubre a diciembre de 2024. Reiteramos, este dato representa un incremento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando la cifra se situó en 8,5%. Estos datos, reiteramos, son del DANE del trimestre octubre-diciembre, no de Barranquilla como vamos, sino del DANE. Es como para complementar con la pregunta. De acuerdo con el DANE, el número de personas desempleadas en Barranquilla y Soledad ascendió a 104,000 durante el último trimestre de 2024, lo que supone un incremento de 18,000 personas en comparación con las 86,000 registradas en el mismo periodo del año inmediatamente anterior, es decir, de 2023. Te quiero preguntar, Lucía, ya para meternos en los datos de Barranquilla, ¿cómo vamos? ¿Cómo ve tu entidad, la red de monitoreo, el tema del desempleo, la formalidad y también la informalidad en la ciudad? Bueno, es un tema variopinto, pero es un tema que hay que meterle mucha lupa por lo siguiente. Barranquilla, por lo general, ha estado siempre en el top 5 de las ciudades, o digamos en el top 7 de las ciudades que siempre tienen menor tasa de desempleo. Entonces celebramos y eso está bien. Sin embargo, aquí hay temas que precisar. Lo primero, efectivamente, para no redundar en las cifras que acabas de mencionar, efectivamente, el DANE ya compartió los datos de diciembre de 2024 y eso también hay que decírselo a la gente. La gente de pronto dice, pero ¿por qué no comparten la cifra del mes enseguida? ¿No? Porque digamos que siempre se comparte un poquito atrasado porque el DANE se toma un tiempo, por supuesto, para calcular y hacer el trabajo. Ahora, ya no estamos en ese podio de las ciudades con menor tasa de desempleo. No estamos, salimos de ese podio y lo podemos ver ahorita con las cifras de diciembre de 2024. Ese podio, ¿quiénes lo ocupan? Ahí está Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Villavicencio. Nosotros, según la última encuesta del DANE, ya estamos de pronto compartiendo, estamos más o menos como en la mitad de las 23 ciudades que se miden. Las ciudades con mayor tasa de desempleo siguen siendo, por ejemplo, Quibdó, Riohacha, que ya presentan, digamos, unos niveles más complejos. Pero sí, lo primero que hay que decir es que ya no estamos en el topo, en ese podio de las ciudades con menor tasa de desempleo. Ahora, lo otro es el tema de la informalidad, es decir, aquí encontrábamos, por ejemplo, en nuestro informe de 2018-2023, que de cada 10 barranquilleros, entre 5 y 6 son informales. Entonces, el rebusque que llaman. Sí, digamos que no cotizan, digamos, salud, pensión, es decir, que no tienen como una seguridad social, principalmente, digamos, otras variables, pero con la que principalmente se le conoce es que no tienen como un aseguramiento como empleado. Entonces, pues en Barranquilla, como te decía, de cada 10 barranquilleros, entre 5 y 6 son informales. Y eso ya lo hablaremos cuando asumo que tocaremos temas de juventud, pero nos preocupa muchísimo, por ejemplo, los temas, dos grandes poblaciones, juventud, y ya tendremos la oportunidad de hablar del tema, y género, porque también a las mujeres realmente no salimos bien libradas de las cifras de empleo y sobre todo de informalidad. Conversábamos con nuestros compañeros de Fundesarrollo y digamos que dentro de los cálculos que nos permite hacer la base de datos del DANE encontrábamos que un barranquillero hombre, por ejemplo, cuando busca trabajo, su tiempo de búsqueda es alrededor de 5 o 6 meses. Una mujer es de 9 a 10 meses. Entonces, claramente ahí también no salimos bien librados. Cuando las mujeres no salimos bien libradas. Cuando, por ejemplo, ya en percepción le preguntábamos a los barranquilleros y a las barranquilleras, bueno, claramente la proporción de mujeres sobre la de hombres que dicen que en Barranquilla es difícil, perciben que en Barranquilla es difícil conseguir trabajo, es mayor la de mujeres contra la de los hombres. Entonces, digamos que estas cifras hay que verlas con lupa. Uno, por el tema de desempleo, es decir, efectivamente, qué está pasando en la ciudad con respecto a que definitivamente no estamos acaparando, no estamos logrando darle empleo a toda la oferta de empleo, es decir, a toda la gente que se ofrece, que ofrece su talento, que ofrece su servicio, pero también mirar el tema de informalidad, es decir, quienes sí logran engancharse en el mercado laboral, que sí logran tener un oficio, que sí logran llevar un sustento a su casa, pero que lo hacen de manera informal. Y dentro de esa informalidad, pues dos
grandes grupos poblacionales, mujeres y jóvenes. Allí, por eso les decía que hay que mirar la cosa con lupa. Realmente es un tema que nos preocupa y también, por ejemplo, cuando nosotros revisábamos las tendencias que acabas de decir del DANE, el renglón que más jalonó el empleo a nivel nacional fue alojamientos y servicios. Y alojamientos y servicios fue de los que más se vio afectado por todo el tema de energía eléctrica cuando lo analizábamos en el marco de nuestro informe de calidad de vida. Entonces, aquel renglón económico que está jalonando más que todo el tema de empleo en el país es el renglón que más se está viendo afectado aquí en la costa. Porque los datos en sí no son datos aislados, todos los datos van entrelazados. O sea, el tema de la inseguridad influye también en el tema del empleo, el tema de los elevados servicios públicos también influye en el tema del empleo, asimismo influye en el tema de la pobreza, del hambre, y todo va encadenado. Así es. Entonces, digamos que allí nos pues miramos el tema con inquietud, porque definitivamente Barranquilla ha venido haciendo un trabajo a lo largo de los años en materia de generar empleo, y pues este revés que nos dan los datos en los últimos reportes del DANE, pues tenemos que mirar como ciudad cómo salimos adelante y cómo efectivamente pues brindamos las oportunidades de empleo que se necesitan. Hacía referencia a los jóvenes. ¿Qué tan difícil está haciendo para un joven barranquillero hoy en día encontrar trabajo? Mira, encontrábamos también Going, que es una plataforma apoyada por Fundación Corona con la que trabajamos mucho, que se dedica a estudiar todo el tema de productividad juvenil. Nos contaba que el 40% de los jóvenes en Barranquilla ni estudian, ni trabajan o se encuentran buscando empleo. El 40% de los jóvenes, los mal llamados ninis, pero también hay un tema que debemos empezar a reemplazar en el imaginario colectivo, y es que hoy no los llamamos ninis, sino jóvenes con potencial. Y creo que también la narrativa lingüística nos ayuda a brindarle, digamos, una opción diferente de denominarlos. Pero sí, el 40% de los jóvenes en Barranquilla ni estudian ni trabajan o se encuentran buscando empleo. Entonces, de entrada, eso a nivel de datos. Cuando lo revisamos a nivel de percepción, hay que decir, y los invito a que digamos, investiguen nuestros datos, porque Barranquilla, como vamos, de todas las ciudades que componen, de las más de 20 ciudades que componen la Red Colombiana de Ciudades como vamos, es la única que saca un capítulo de juventud. O sea, que podemos tener datos de cómo la gente percibe. Y abramos un paréntesis, disculpa que te interrumpa, para decir que todos estos datos se encuentran en la página de Claro que sí, www.barranquillacomovamos.org. Entonces, digamos que en cuanto al dato, claro, es preocupante porque el 40% de los jóvenes ni estudian ni trabajan ni están buscando empleo, por un lado. Pero también por otro, en materia de percepción, cuando revisábamos, digamos, qué piensa la gente, qué percibe la gente de los jóvenes, lo que encontramos es que en la narrativa, la población barranquillera sí confía en los jóvenes, sí confía en que pueden ser agentes de cambio en su entorno, pero digamos que tiene esa confianza, pero no los ve. Cuando le preguntábamos a los barranquilleros, ¿usted cree que los jóvenes pueden hacer un cambio en su entorno? En su mayoría, más del 50% decía sí. Pero cuando a esa misma persona le preguntábamos, pero hoy en su barrio, por ejemplo, un joven ayuda a resolver un problema, un joven lidera una iniciativa comunitaria, no, la mayoría es que no. Entonces sí hay una confianza por parte de la ciudad, pero también hay unas condiciones que hay que generar para que justamente impulsar esta población en el hoy, es decir, que no se quede en la teoría, sino que efectivamente pase a la práctica. Entonces, pues sí, definitivamente... Mira, de pronto, el año pasado, porque llevamos 2 años haciendo este módulo de juventud, el año pasado cuando le preguntábamos a la gente, bueno, ¿con qué valores usted asocia la juventud barranquillera? En su mayoría era indiferencia, había unos que era respeto, voluntad, pero el primero era indiferencia y tal. Sí, como ese mismo mito, ¿verdad?, de que los jóvenes son indiferentes, son apáticos. Mira que este año ya hay en el top 5 de los valores con los que más conectan a los jóvenes en Barranquilla, la ciudadanía. Ya son valores más positivos, voluntad para ayudar, digamos, respeto, amabilidad. Es decir, la gente, mientras que los jóvenes van ganando protagonismo, la gente los va asociando, ¿verdad?, con características un poco más positivas, pero falta un trabajo por hacer, decía. Y en ese marco cualitativo al que te referías al comienzo,
¿Qué dicen los jóvenes? ¿Continúa el mismo argumento, que es un argumento como de círculo vicioso de la falta de experiencia? Sí, debo decirte que sí. Cuando nosotros le preguntábamos a los barranquilleros en general y cuando de toda la encuesta extractábamos únicamente lo que pensaron los jóvenes, o sea, digamos las personas de 18 a 25 años, porque nuestra encuesta la responden mayores de edad, no le preguntamos a gente de 14 o de 15, extractábamos de toda la encuesta, extractábamos lo que pensaban los jóvenes, uno lograba ver eso, es decir, la narrativa es que sí, yo quiero trabajar, sí, no tengo ninguna experiencia. No tengo ninguna ¿Cómo experiencia, la voy a tener si no me dan pero trabajo? ¿cómo la voy a tener si no me dan trabajo? Y sí, yo siento que el mercado me cierra un poco las puertas. Entonces, no lo digo yo, lo dice la encuesta. Si revisan los datos de la encuesta, pues la mayoría de personas, y en general el dato cuando se extracta por rango de edad, solamente los jóvenes de la encuesta de 18 a 25, sí, efectivamente la mayor parte de la población opina en esta encuesta que los jóvenes tienen las características, tienen la voluntad, pero el mercado no le abre las puertas en materia de conseguir experiencia. Ahora, ¿qué encontrábamos también? Y esto es importante decirlo. Cuando le hacíamos la pregunta a los barranquilleros sobre si los jóvenes tenían la formación, ya no estamos hablando de experiencia, ojo, sino de formación, las habilidades que el mercado necesita, allí teníamos también un punto por mejorar. Y cuando nosotros nos remitíamos, ahorita que decías, cómo las cifras están conectadas entre ellas, cuando nos remitíamos a una gran pregunta que hacemos en nuestra encuesta, bueno, en su casa, ¿alguien estudia? Es decir, ¿alguien estudia? Es más, este año logramos incluir educación no formal dentro de todas las digamos, rangos de educación que hay. Educación no formal, es decir, que alguien haga un taller o un curso o algo. Miren que el 52% de los barranquilleros dijo, no, en mi casa nadie estudia. En mi casa nadie estudia. Y cualquier persona nos pudiera decir, sí, pero si en mi casa la gente ya estudió. Claro, pero es que el conocimiento se renueva. Claro. Se renueva. Y en este mundo globalizado se renueva con más velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Como me decía un empresario amigo, me decía, mira, cuando yo contrato a alguien, enseguida me toca pagarle un curso de actualización. O sea, yo no lo he contratado, ya me salió costoso. ¿Por qué? Porque definitivamente como ciudad también tenemos un reto de estar renovando conocimiento todo el tiempo, porque las empresas también lo piden, porque el mundo también lo pide. Entonces, no es solamente, ojo, el tema de experiencia, es decir, ya estudié y no me dan la experiencia. Es que ya estudié, de pronto no me dieron la experiencia, empecé a trabajar y en ese tiempo que empecé a trabajar tampoco tomé de pronto ni un curso en el SENA que es gratuito o un curso en internet que es gratuito, o es decir, algo que me permitiera renovar conocimiento para ir afinando esa búsqueda. Entonces, ahí también tenemos un reto en seguir renovando conocimiento a través de la formación. Este rango de información que es el empleo, ya que hablábamos de que todo está conectado, también va de la mano con el de la inflación, ¿verdad? Existe la percepción en la calle de que Barranquilla se está volviendo una ciudad cara, una ciudad muy cara para vivir, donde cuesta más vivir que en otras ciudades, donde, por ejemplo, más fácilmente pago la luz en Bogotá en estrato 5 o 6 de lo que lo pago en Barranquilla en estrato 4 o incluso en estrato 3. Quizá este renglón de los servicios públicos contribuye mucho a que esa inflación también suba y que hoy por hoy la inflación de Barranquilla esté por encima del promedio nacional. Sí, mira, cuando nosotros hacíamos todo el estudio, pues la radiografía de ciudad entre 2018 y 2023, encontrábamos que la inflación en estos años, en esta reconstrucción de los últimos años, de 2018 y 2023, como ya lo mencionaba, sí estuvo por encima del promedio nacional. Aquí el promedio de inflación estuvo en 6.99%, el promedio nacional en esos años estuvo en 6.1%, es decir, sí estuvo por encima. Y básicamente, pues cuando uno revisaba, bueno, pero ¿qué efectivamente hizo que esto subiera? Claramente, pues el tema de lo que tiene que ver con alojamiento y servicios y el renglón de agua, electricidad, lo que tiene que ver pues con servicios públicos. Entonces, efectivamente, sí le pega, y era lo que decía al comienzo, es decir, en Colombia, lo dice el DANE, el renglón que está jalonando mucho más el empleo es alojamiento y servicios. Pero alojamiento y servicios es de lo que más se ve impactado por la energía eléctrica. Por la energía eléctrica, claro. Entonces, pues definitivamente
hay una inquietud importante, no solamente en Barranquilla, sino en el Caribe en general, de que ese renglón que ya te digo, ese renglón que está jalonando mucho, aquí se está viendo que pudiera ser también un jalonador importante, aquí se ve impactado por las tarifas. Un alojamiento y servicios en el que cabe también el ciudadano que arrienda su apartamento en las plataformas, donde tú en Airbnb y todo eso, que en Barranquilla tiene que ponerlo un poco más costoso que en otras ciudades que son incluso más turísticas que Barranquilla, porque aquí el recibo de la luz no lo deja ponerlo más económico, tiene que subirle el precio para costear con eso lo que el inquilino se va a gastar en aire acondicionado y en todo. Sí, digamos que todos estos costos evidentemente se le trasladan al consumidor final, y el consumidor final es usted que me ve, Juan Alejandro, somos todos. Entonces, pues sí, definitivamente ahí encontrábamos que claramente los precios pues impactan la percepción. Ahora, hay que decir algo. Nosotros en nuestra encuesta de percepción, digamos, no medimos la percepción sobre costo de vida. ¿Usted cree que el costo de vida es más alto? No, esa pregunta no está. Sin embargo, sí tenemos otras preguntas como ¿usted cree que las cosas van bien en Barranquilla? Digamos, en general, clima de opinión. Si las cosas van bien en Barranquilla, si usted se siente orgulloso de la ciudad, por ejemplo. Y digamos que ahí la ciudad sale muy bien librada. Por ejemplo, en Orgullo de Ciudad, 7 de cada 10 barranquilleros se sienten orgullosos de su ciudad. Y allí, pues por supuesto que entran una diversidad de factores. Pero eso digamos en percepción, pero por supuesto que en cuanto al costo de vida y los datos que da el DANE, pues sí, evidentemente los precios y el costo de vida se ha visto afectado por la electricidad. Lucía, en esta misma encuesta realizada por Barranquilla, ¿Cómo vamos?, que mide los años de 2018 a 2023, también salió que los indicadores de pobreza no son desalentadores, que hemos mejorado en ese aspecto como ciudad. Mira, hemos mejorado y debo decir dos cosas. Lo primero, en cuanto a percepción, cuando le preguntábamos a la gente, ¿usted se considera pobre? La tendencia es descendente. De 2018, cuando revisábamos más o menos, de 2020 a 2024, en estos últimos años, cuando revisábamos qué habían opinado los barranquilleros con esa pregunta, que es percepción, es decir, si yo me siento pobre o no, viene en caída. Eso en cuanto al dato de percepción, pero en cuanto al dato duro, sí, efectivamente Barranquilla ha venido mejorando, por lo menos de 2021 a 2023 cayó la pobreza monetaria, como tal, que es de bolsillo. La pobreza monetaria cayó en más de 6 puntos porcentuales, más de 7 puntos porcentuales cayó. Y la pobreza monetaria extrema, que cuando usted le hablan de pobreza monetaria extrema ya es hambre, cayó en 6 puntos porcentuales entre 2021 y 2023. Y uno diría, sí, pero puede ser una tendencia. Mira, no. En Cartagena no pasó lo mismo. En Valledupar tampoco. Entonces sí se nota que en Barranquilla se ha venido haciendo un esfuerzo importante en materia de pobreza. De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, las ciudades, datos que son, por ejemplo, de planeación nacional, las ciudades que más invierten en lo social, Barranquilla está en el top. Es decir, que la inversión social por habitante es mayor, es decir, Barranquilla está en el top de Colombia, en el top 5 de Colombia, y eso hay que decirlo. Sin embargo, pues hay un reto todavía en poder, digamos, dar una experiencia mucho mayor al ciudadano, es decir, no solamente en tema de pobreza monetaria extrema, sino en pobreza multidimensional, es decir, que haya un aseguramiento mucho mayor en el tema de empleo, como lo decíamos, en el tema formativo, en el tema de salud, es decir, todavía Barranquilla tiene unos retos importantes, algunos que van cubriéndose y que se ven en las cifras de pobreza, como han venido mejorando, pero también tenemos todavía unos retos importantes. Mira, por ejemplo, en el tema en materia de pobreza multidimensional, esto hay que decirlo, los datos son del censo 2018, entonces digamos que a veces es complejo revisar el tema de pobreza multidimensional, pero cuando uno revisa coeficiente de Gini, el coeficiente de Gini es el que mide la desigualdad, es decir, qué tanto la riqueza se acumula en pocas manos o efectivamente se irriga un poco más. Y aquí realmente el índice de Gini, el índice de desigualdad ha mejorado. En Barranquilla, ha mejorado con respecto a otras ciudades, es decir, se intuye se infiere por ese índice que Barranquilla se ha vuelto una ciudad un poco más equitativa con respecto a otras ciudades. Entonces, digamos que
en ese orden de ideas es muy correcto lo que decías. Es decir, sí se han hecho unos esfuerzos importantes en materia de pobreza, sí se han hecho unos esfuerzos importantes en materia de inversión social por habitante, pero todavía falta seguir generando sostenibilidad en esos esfuerzos a través de la formación, a través del empleo. Quiero que pasemos al tema de la inseguridad, que es uno de los más espinosos, pero antes de eso quisiera preguntarte por cómo ven los barranquilleros consultados por la encuesta, por la red de monitoreo Barranquilla, cómo vamos, los temas concernientes a salud y educación. Mira, en salud y educación realmente te lo respondo muy rápido antes de pasar al tema de seguridad, que sí, es espinoso. Es espinoso, ahí tenemos muchos retos también. En general, en percepción le va bien a la ciudad. En general le va bien a la ciudad. Por lo menos 6 de cada 10 barranquilleros considera que pues, sus servicios de salud en el último año pues, son satisfactorios, se siente satisfecho. Y en educación le va muy bien. Es decir, por lo menos 8 de cada 10 barranquilleros considera que la educación que reciben sus hijos, que la educación que reciben jóvenes y niños en la ciudad, pues es satisfactoria o se siente satisfecho. 8 de cada 10 barranquilleros están satisfechos con la educación, tanto pública como privada. A la privada le va mejor que a la pública en materia de satisfacción, pero digamos el piso es 8 de cada 10. De pronto en la privada es 9 de cada 10, pero realmente 8 de cada 10 de barranquilleros están satisfechos. Ahora, sí, efectivamente, ¿en qué encontramos, por ejemplo, en materia educativa, en qué encontramos un rango de satisfacción un poquito más bajo con el PAE, por ejemplo? Con el PAE, ahí encontramos un rango de satisfacción un poquito más bajo. En algunos, por ejemplo, en algunos rangos, porque también lo medimos por rangos, la satisfacción en preescolar, la satisfacción en básica media, la satisfacción, donde hay mayores retos de satisfacción, por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación superior. Ya hay el salto que debería ser más directo, como dicen los expertos, la transición debería ser armoniosa entre que un joven salga del colegio y efectivamente pueda acceder a la educación superior o técnica o tecnológica, no se quede únicamente con su diploma de bachiller. Allí hay unos retos también, es decir, no es tan veloz, en Barranquilla no es tan veloz como en otras ciudades el paso del colegio a la educación superior o técnico tecnológica. Entonces, allí también tenemos un reto en materia educativa. La principal queja hoy por hoy de los barranquilleros, sin lugar a duda, en la calle y en cualquier punto de conversación, es la inseguridad por la que estamos viviendo en los últimos años. Incluso el presidente Gustavo Petro hace un par de meses calificó a Barranquilla como la capital colombiana de la extorsión. Este es uno de los delitos que para nadie es un secreto, más afecta a la sociedad barranquillera. ¿Qué opinan los barranquilleros de esto? Mira, realmente en Barranquilla, 4 de cada 10 barranquilleros se sienten seguros. Solamente 4 de cada 10 barranquilleros se sienten seguros en la ciudad. Y esto, por supuesto, que cuando ya revise, pues por supuesto que nos preocupa, digamos, en cuanto a datos de percepción. Estamos hablando de percepción. 4 de cada 10 barranquilleros dicen, solo 4 de cada 10 barranquilleros dicen, yo me siento seguro en la ciudad. Cuando ya revisamos, le preguntamos a la gente, bueno, pero ¿cuál es el delito que usted considera más grave? Pues por supuesto, extorsión lo tenemos como asaltos a negocios, no lo tenemos tan tipificado, lo vamos a incluir de una manera más específica en esta encuesta 2025, pero por ejemplo, lo que es el tema de todo lo que tiene que ver con red de narcotráfico y microtráfico, ¿no? Entonces, pandillas, sustancias, atracos. El atraco callejero se lleva más del 60% de la opinión de los barranquilleros. Entonces, y todo lo que tiene que ver con también, como te decía, venta de drogas, pandillas, etc. Entonces, ahí digamos que se lleva el top en cuanto a los delitos que la gente percibe como los más graves o los que más siente en la ciudad. Eso en cuanto a percepción, pero cuando mirábamos los datos duros entre 2018 y 2023, encontrábamos que se ha octuplicado, es decir, que se ha multiplicado por 8 la extorsión en la ciudad. Nosotros, por ejemplo, en 2018 teníamos 106 casos reportados, ojo, porque esos son casos reportados, el subregistro puede ser mayor, debe ser mayor. 106 casos de extorsión en 2018 y en 2023 eran más de 800. Entonces, claramente que esto nos pone a nosotros en un panorama muy, muy importante de poner la lupa, porque claro, la extorsión, ¿a quién afecta? Pues a los negocios que hacen, generar empleo. Y en ese sentido... Todo va encadenado. Todo va encadenado, volvemos a lo mismo, en que las cifras se van conectando poco a poco. Entonces, claro,
Es muy cierto, tenemos un reto muy grande en materia de extorsión. Donde también tenemos un reto muy grande en materia de homicidios. El tema de homicidios no va bien en la ciudad y yo creo que... Las cifras de 2024 rompieron todos los récords y son verdaderamente alarmantes, preocupantes y también están conectadas con el delito de la extorsión, por supuesto, porque lo que estamos viviendo en Barranquilla y toda la audiencia lo conoce, es una guerra entre bandas criminales que no por eso deja de ser preocupante, ¿verdad? No es que se maten entre ellos, no se trata de eso, porque siempre hay víctimas colaterales de estos enfrentamientos y es la ciudadanía, la gente más inocente la que termina pagando los platos rotos. Así es, entonces, pues claramente el otro tema es el tema del homicidio, como te decía. El tema del homicidio nos preocupa muchísimo. En 2024, a septiembre de 2024, éramos la tercera ciudad con mayor número de homicidios. Ahí compartíamos un podio no muy agradable con con Cali y Cartagena. Y entonces, por supuesto que es un tema que nos preocupa. Pero otro tema que nos preocupa muchísimo es el tema de feminicidios y el tema de violencia de pareja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos los renglones de violencia, de las distintas violencias que hay en Barranquilla, por supuesto que violencia de pareja es el tercero, digamos, de los problemas de seguridad y convivencia que encontrábamos. El gran tercer desafío que tiene la ciudad es el tema de violencia de pareja. Y en la violencia de pareja, en el 91% de los casos, la víctima es la mujer. Entre 2018 y 2023, datos reportados de medicina legal. Entonces, pues también todo este tema de género nos preocupa mucho y por eso hacemos hincapié en 3 grandes desafíos que tiene Barranquilla en materia de seguridad y convivencia: extorsión, homicidios y violencia de género. Que se deja siempre como en un último lugar y es algo que está ocurriendo silenciosamente, de pronto oculto dentro de las casas, pero que ahí está, que es una realidad social que no podemos ocultar y que lastimosamente solo sale expuesta, reflejada cuando se llega a la etapa final, que es el feminicidio. Así es lastimosamente. Lucía, hablemos un poco. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó el viernes de la semana pasada, los nuevos buses que llegaron para la flota de Transmetro. ¿Cómo se siente la ciudadanía barranquillera en materia de movilidad y de transporte público? Bueno, nosotros encontramos que en principio hay que decir que más del 50% de los barranquilleros reportan que se mueven en transporte público y eso nos hace reforzar una narrativa que la ciudad de Barranquilla es una ciudad de transporte público. Es decir, eso hay que decirlo, claro, porque cuando hay trancones y demás, la gente dice, ay, pero ese montón de carros, o ahora todo el mundo tiene carro, o ahora todos se movilizan con carro, y no, pues definitivamente más del 50% de los barranquilleros reporta que se mueve en transporte público, y Barranquilla sigue siendo una ciudad de transporte público. Ahora, ¿qué sí hemos encontrado? Por ejemplo, que ha disminuido este año, o fue del 27%, el número de personas que dijo, me demoro más en mis trayectos habituales, porque esa es una de las preguntas que formula la encuesta de Barranquilla, ¿cómo vamos? ¿Usted se demora más, menos o igual en el tiempo, en sus trayectos habituales, ir al trabajo, dejar a los niños al colegio, etcétera? En 2024, vamos a ver qué sale en 2025, pero en 2024 el 27% de los barranquilleros dijo que se demoraba menos. Que se demoraba más, perdón, el 27% dijo me demoro más en mis trayectos. Es una cifra que es menor con respecto al 2023, si comparamos justamente con el año inmediatamente anterior a la encuesta de 2024. ¿Qué inferimos nosotros? Pues por supuesto que la digitalización de procesos, eso no está preguntado, pero lo inferimos, digamos, al interior del equipo, que la digitalización de procesos, por ejemplo, ha hecho que definitivamente pues ya la gente tenga que salir menos a trayectos habituales, ir al banco o ir a pagar un recibo público, etcétera, porque ya digamos que en las plataformas la digitalización de procesos lo puedes hacer y digamos que eso hace que la gente pues digamos menos gente diga que me demoro más en mis trayectos. En cuanto al tema de Transmetro, debo decir que efectivamente uno de los temas que encontrábamos en cuanto al informe de calidad de vida es cómo ha venido disminuyendo la flota de buses de Transmetro entre 2018 y 2023. Y eso, por supuesto, nos preocupaba mucho porque decíamos, bueno, pero este sueño que tiene Barranquilla del transporte integrado
de que en algún momento todos con una misma tarjetica podamos subirnos a un bus. Desde Puerto Colombia hasta Malambo. Hasta Malambo, con una misma tarjeta, que la podamos recargar de manera digital y que eso nos sirva también para el Transmetro, como también para el bus que usted puede tomar en un paradero X en cualquier calle con carrera. Digamos que nos preocupó bastante por la disminución, la caída, la tendencia descendente que venían presentando los buses de Transmetro. Ahora con esta inclusión de buses, pues esperamos que vuelva a repuntar el tema de Transmetro y que vuelva a ser una realidad el sueño de los barranquilleros del transporte integrado, porque además se necesita. No solamente por las vías mismas de la ciudad, sino porque definitivamente el medio ambiente lo requiere, porque también la conciencia de poder movernos de forma colectiva también es necesaria. Entonces, pues sí, definitivamente es un tema que, aunque las personas, la mayor parte de personas digan que menos personas digan que se demoran más, es decir, que hay más personas que digan me demoro menos, y que definitivamente la digitalización de procesos hace lo suyo para acortar distancias físicas, pues también eso no desaparece el reto que tenemos en materia de movilidad. Lucía, una pregunta final y también apelando a tu conocimiento como experta en economía. Preocupa mucho las finanzas de Barranquilla. Muchos expertos dicen que la ciudad está prácticamente endeudada hasta el cuello. ¿Es esto cierto o podemos seguir como ciudad invirtiendo en los megaproyectos que se anuncian sin temor a quedar en algún momento en bancarrota? Bueno, varias cosas para decir. Lo primero es que el DNP, o sea, Planeación Nacional, que es la que le da un carnet, digamos, a cada ciudad de cómo es su sistema financiero, le ha puesto un carnet a Barranquilla de solvente. Digamos, hay otras denominaciones, pero a Barranquilla se le ha puesto de solvente, y a partir de allí, pues digamos que se pueden desglosar muchas narrativas, pero eso de base siempre hay que decirlo, porque claro, ¿cuál es el primer síntoma o el primer factor de todo un diagnóstico de finanzas territoriales? ¿Qué dice DNP? ¿Qué dice DNP sobre ese territorio? Entonces, lo primero que dice DNP sobre Barranquilla es que es solvente. Ahora, hay que decir lo siguiente. Barranquilla, según datos de 2023, el 18% de sus ingresos corrientes los destinaba. Vamos a ver los datos de 2024, pero en 2023 el 18% de sus ingresos corrientes los destinaba al pago de intereses de deuda. Digamos que allí pues empezamos nosotros más que todo no a hablar del hoy, sino a hablar del mañana. ¿Por qué? Porque hoy es solvente. Es decir, hoy DNP me dice es solvente, pero cuando ya miramos el índice de sostenibilidad, digamos que hay ciertos territorios pueden endeudarse por encima del 100%. Es decir, para explicarle un poco a la gente, estamos llegando al límite. Si nos seguimos endeudando, en algún momento puede ser insostenible. Digamos que nosotros, según el índice de sostenibilidad, Barranquilla superó el 100%. Pero a nivel legal, se dirán, pero ¿por qué les permiten endeudarse por encima del 100% de lo que les llega? Vamos a decirlo, digamos, en términos más familiares para quienes nos ven. ¿Por qué les permite? Sí, es permitido porque el gobierno, a través de una legislación especial, lo permite hacerlo a ciertos territorios, no solamente a Barranquilla, a ciertos territorios cuando tiene dos grandes condiciones. Uno, que tenga permiso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y dos, que una calificadora de riesgo le dé o la mejor calificación o la segunda mejor calificación. Y Barranquilla cumple con esos dos requisitos. O sea, que Barranquilla hasta ahora está pagando puntual. Exacto, es como usted cuando se endeuda con una casa, con una hipoteca, con un carro, usted paga su cuota puntual. Exacto. O sea, tú te estás endeudando por encima, pero mientras que el banco te dé permiso, vamos a decir, porque te estudió, porque te hizo un estudio, porque te evaluó, porque ha sido un cumplido con tus pagos, por lo que sea. Te lo permite. Es un poco en lo que estamos. Es decir, ahora, sí ha venido disminuyendo el índice de solvencia, es decir, nos estamos endeudando menos de 2018 a 2023. Claramente, de 2020 a 2023, por ejemplo, claramente si uno mira las cifras, ese subidón que está en 2023, que nos endeudamos por encima del 100%, llegamos al más del 150%,
es efecto de pandemia, es decir, de todo el gasto público que hay en materia de pandemia. Hoy ya esa tendencia es descendente entre 2020 y 2023, nos estamos endeudando menos, pero nos seguimos endeudando por encima del 100%. Entonces, el índice de sostenibilidad, datos que son de Planeación Nacional, ubican a Barranquilla por encima del 100%. Ahora, ¿cuál es la inquietud que nosotros vemos en cuanto al modelo de la ciudad? Es precisamente esa, la sostenibilidad. Es decir, seguir basando el modelo un poco en la deuda es sostenible en la medida en la que tengamos para pagarla, en la medida en la que la ciudad siga generando, digamos, recursos para seguir manteniendo la inversión social, ojo, pero también para seguir pagando su deuda. Entonces, estos dos factores, no el uno descuidando el otro, es lo que vemos con inquietud en los próximos años. Amigos de CTV Barranquilla, nos tomamos esta mañana, un café con Lucía Avendaño, directora de la Red de Monitoreo de Calidad de Vida Urbana Barranquilla. ¿Cómo vamos? Porque dato mata relato y también mata discurso oficial.